Hermano, todo el capítulo para entender. Sí. Todo el salmo. Sí, todo el salmo 40. Okay. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Vamos a llevar una oración a Dios para que sea Dios que nos hable en este momento. Padre celestial, te damos gracias, Señor eterno, por esta lectura de tu palabra, Señor, que hemos leído, Padre. Aleluya. Queremos, oh Dios mío, que tú nos hables este momento a través de ella, Señor eterno, para poder, Dios mío, ser, Dios mío, llenos de tu palabra, para poder ser alumbrados a través de tu palabra, Señor. Sentir, oh Dios mío, que tu palabra alumbre nuestros caminos, Señor eterno. Oh Dios, para no poder, oh Dios mío, tropezar, para no caer, Dios mío, en la tentación, para no caer, Dios mío, en la oscuridad. Dios mío, tu palabra nos ilumine cada día, Señor eterno. Gracias. Te damos en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor eterno. Gloria a ti, Señor. Bien, pueden sentarse, hermano. Estaba yo meditando en este salmo y salmista David, vemos que en estos versículos, hermanos, él le decía al Señor, y en el Señor dice, acá en esta lectura puse en el Señor toda la esperanza, ¿verdad? Porque él sabía y reconocía que el único Dios, hermano, que podía fortalecerlo, librarlo de los enemigos y de cuánta cosa, hermanos, era el Señor en quien él había puesto su confianza, ¿verdad? Él reconocía de que por muchos sacrificios, por muchas cosas que pudieran hacer la persona, a veces pensamos que por hacer quizás buenas obras, por hacer otras cosas
son agradables a Dios, pero que Dios pide más que eso, ¿verdad? Y es el hacer su voluntad, como decía el salmista David, porque cuando nosotros nos metemos a la voluntad de Dios, Dios se complace en eso. Dios ve en nosotros, hermanos, que estamos entregándonos a Él, ¿verdad? Y eso es lo que el salmista David declara en este salmo. Y dice que Él me sacó del hoyo de desesperación. Me sacó en otras palabras, de la fosa, de la muerte, ¿verdad? Porque la Biblia dice que antes de venir al Señor nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y la persona sin Cristo, la persona sin Dios, está en ese hoyo, está en esa fosa de la muerte, porque el pecado, su final es muerte. Entonces, la persona sin antes venir al Señor vive en esa vida de pecado, en ese camino de pecado, en el cual Satanás pues ahí tiene hundido a muchos, en la droga, en el alcohol y en cuantas cosas. Satanás los tiene metidos en ese hoyo de desesperación. Muchos están desesperados queriendo salir, queriendo dejar el alcohol, queriendo dejar la droga, queriendo dejar el cigarro, queriendo dejar cuánto vicio, ¿verdad? Muchos están deseando dejar eso, pero mientras ellos no reconozcan que hay un Dios en el cual nosotros tenemos que tener puesta nuestra confianza y nuestra fe, mientras ellos no se lleguen a Dios y no reconozcan que son necesitados de Dios, ellos siempre vivirán en ese hoyo de desesperación. Entonces el salmista de aquí dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, ¿verdad? Cuando dice ahí del lodo cenagoso, es como cuando alguien se va a un pantano, algo que está ahí, que es una fosa del puro lodo, un pantano totalmente donde no se puede salir, ¿verdad? Donde se pasea por un lado y el otro, pero como está como pegado ahí queriendo, ¿verdad? No, es bien difícil estar en esa situación. Entonces él declara aquí, ¿verdad? Y lo habla acá como estar metido en un pantano. Dice, puso mis pies sobre una roca y me plantó, dice, en terreno firme. Cuando él habla así, es cuando Dios viene y saca a la persona de esa situación, del hoyo de desesperación, de la fosa de la muerte. Dios viene y tiene misericordia de esa persona, lo saca y lo hace pararte en tierra firme. Es la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Es ahí donde nosotros como cristianos debemos de estar siempre parados, firmes, creyendo en Dios que nos liberará de todo eso, hermano. Dios es un Dios de promesa. Entonces el salmista David confiaba en Él únicamente. Hay un versículo, el versículo 6 dice, gloria al Señor, a ti no te complace sacrificio ni ofrenda, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido, dice, holocaustos ni sacrificios por el pecado. Como el salmista David se expresa aquí, o sea que no se complacen sacrificios ni ofrendas, ¿verdad? El salmista aquí dice que comprendía que los sacrificios y los rituales simbólicos exigidos por Dios en su ley, dice, eran insuficientes para sí mismos y no podían, dice, solucionar o sustituir, dice, la igualdad. De manera que como cristianos, hermanos, tenemos, gloria al Señor, y podemos también nosotros ser partícipes de estas bendiciones de Dios
a reconocer, hermanos, que como dijo el salmista, no, a Dios no le complace, ¿verdad?, el tanto sacrificio, ¿verdad?, como muchos hacen, de que por sacrificarse y hacer tantas cosas van a ser salvos, ¿verdad? Eso no, a Dios no le agrada. Mientras nosotros no estemos metidos en su voluntad, mientras no pidamos su voluntad, podemos hacer todo lo demás, pero si todo está fuera de la voluntad de Dios, no está mal, ¿verdad? Todo tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. Es ahí donde Dios responde. Entonces vemos que en este versículo el salmista declara: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Allí habla bien claro: pero me has hecho obediente. La obediencia a la palabra del Señor, como digo yo siempre, cuesta, porque no es fácil, ¿verdad? Somos débiles, pero que Dios, hermanos, es el que da la fortaleza. El salmista decía en el versículo 8: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. ¿Verdad? Me agrada, decía, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley, dice, la llevo dentro de mí. El salmista David se agradaba, se deleitaba, se metía a la voluntad de Dios, y él decía: me agrada el hacer tu voluntad. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios dice, hermanos, eso para nosotros es una gran bendición, ¿verdad? Cuando todo lo hacemos en la voluntad de Dios, cualquier cosa, por muy sencilla que sea, tenemos que por lo menos decir: Dios mío, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Estamos quizás cruzando por un momento de enfermedad, o por falta de trabajo, o por cualquier cosa, o vamos a emprender un viaje, ¿verdad? O tenemos algo proyectado para el año próximo que viene, o para el mes próximo, tenemos planeado hacer algo, qué sé yo, pero todo tenemos que decirle al Señor: que se haga tu voluntad, ¿verdad? Digámosle al Señor eso siempre en nuestra oración, y Dios sabrá qué hacer, como dije al principio yo. Cuando eso lo metemos en la voluntad de Dios, hermano, todo sale bien, ¿verdad? Todo nos sale bien. Y a veces no, yo sé que no es fácil esperar en Dios cuando estamos pidiendo a Dios algo que lo necesitamos pronto, pero a veces Dios tarda en darlo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que tener esa paciencia, como el salmista David lo declara, ¿verdad? Porque mientras también no tengamos paciencia, pues nos desesperamos y buscamos otros medios fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios, ¿verdad?, también tarda demasiado. Por eso el salmista aquí dice en este salmo: puse en el Señor toda mi esperanza, ¿verdad? Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Él se inclinó hacia mí. Cuando dice que Dios se inclina hacia mí, es cuando Dios desde el cielo escucha la oración, ¿verdad? Como cuando alguien, o el niño, cuando está chiquito, nos está hablando: mamá, papá, necesito algo, ¿verdad? Está pidiendo ahí pues dinero para ir a comprar los dulces, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que está pidiendo el niño. Así es Dios con nosotros, ¿verdad? Como sus hijos que somos, Dios se inclina, ¿verdad? Como quien pone el oído así a escuchar qué es lo que estamos pidiendo. Entonces el salmista David declara aquí: Él se inclinó hacia mí y escuchó mi oración o mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano o del fango. Puso
puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios, dice, un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos, dice, tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Cuando nos deleitamos en eso, hermano, en el Señor, es cuando estamos declarando que solo en Él tenemos que tener nuestra confianza, y a través de eso muchos, ¿verdad? Cuando el salmista dice, verán esto muchos, ¿verdad? Entonces son aquellos que todavía están metidos en el fango, metidos en el hoyo de desesperación, en el pozo de la desesperación, como dice la por ahí también. Entonces, cuando la persona clama desde esa angustia, desde esa desesperación con el corazón a Dios, Dios se inclina. Dios está viendo un corazón contrito. Dios está viendo un corazón humillado. Dios está viendo un corazón entregado a Él. Es cuando Dios escucha. Entonces, dice, dichoso el que pone, dice, su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor, ¿verdad? Es bien importante. Cuando habla que somos dichosos, somos felices, somos alguienes, hermanos, que no tenemos otro Dios, sino solamente nuestro Dios. Porque en Él hemos puesto nuestra confianza. Entonces dice que son dichosos el que pone su confianza en el Señor y no recurre, dice, a los ídolos. Que no recurre a los ídolos, porque como vean los católicos hacen, ellos tienen que tener un ídolo, un reto para decir que están clamando a Dios. Pero antes tienen el ídolo, tienen a quien estar directamente pidiéndole a Dios. Tienen a María, según ellos, verdad, y cuántas cosas que esté inventado el diablo para poner como ídolo. Y entonces ellos ponen su confianza en eso, ¿verdad? Y yo tengo mi santo aquí, tengo mi santo allá, dicen, y comienzan a mencionar nombres, pero que son dioses muertos, son dioses que no ven, no se inclinan a escuchar, son dioses que están ahí, ¿verdad? Intactos, muertos, pero que nosotros como cristianos tenemos un Dios que responde, un Dios vivo, un Dios, hermano, que, como el salmista lo declara acá, se inclina a escuchar nuestro clamor, ¿verdad? Cuando nosotros lo estamos clamando ahí, Señor Dios mío, ayúdame en esto, Señor, mira esto, Señor, lo otro. Dios está escuchando cuando nosotros estamos acudiendo a Él, ¿verdad? Antes de hacer lo que tenemos que hacer, antes de, como dije ya, emprender un viaje, antes de ir al médico, antes de ir al hospital o a cualquier lado, hermano, nosotros tenemos que decirle, Señor, hágase tu voluntad. Pedir su voluntad a Dios, y Dios, hermano, va a escuchar, Dios va a responder. Quizás no directamente, si estamos enfermos, en sanarnos, pero que si vamos al médico, que la medicina que nos den haga efecto en nosotros, ¿verdad? Y a través de eso Dios también, ¿verdad?, se glorifica, porque la ciencia, pues, para eso Dios también la dejó. Muchas veces la fe que en realidad debemos tener nos falla y, ¿verdad?, no recibimos lo que queremos, pero que Dios utiliza los medios para darnos una respuesta también para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí que el salmista David dice, muchas son, Señor, dice, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible, dice, enumerarlas. Muchas maravillas, ¿verdad?, son las que Dios hace con sus hijos, con su pueblo, hermano, cuando pone su confianza en Dios, ¿verdad?
cuando espera con paciencia en Dios. Porque eso es lo que Dios pide muchas veces, que pidamos con paciencia, o esperemos con paciencia su respuesta. Entonces, hay muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, de cuántas cosas también Dios nos ha librado hasta el día de hoy. Porque si no fuera por su misericordia, quizás en algún accidente, como estábamos hablando antes, ya hubiéramos desaparecido de este mundo, o estuviéramos inválidos, o estuviéramos metidos en drogas, en vicios que el mundo ofrece. Pero que grandes son las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha bendecido, tenemos una familia, tenemos, ¿verdad?, el trabajo, tenemos un hogar, y hay muchas cosas por las cuales, ¿verdad?, Dios en su gran misericordia nos ha bendecido. Y esto, hermano, es de dar gracias a Dios por sus maravillas. Maravillosas cosas que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, que muchas veces nos olvidan, ¿verdad? Y muchos se olvidan de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas y han abandonado la fe, ¿verdad? Han dejado a Dios después de que Dios los ha bendecido, los ha atacado, los ha librado, les ha multiplicado. Han dejado a Dios, lamentablemente, pero que después se lamentan. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener siempre esa esperanza y confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Y esperar en Él cada día. Quiero leer otro versículo acá que dice, el versículo 8 que decía al principio: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley llevo dentro de mí. Es decir, la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la ley de Dios, tenemos que llevarla dentro de nosotros, en nuestro corazón, la palabra del Señor, y hacer su voluntad siempre. En medio de gran, dice, asamblea, he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en gran asamblea tu gran amor y tu verdad. O sea que el amor de Dios tenemos que publicarlo, la palabra del Señor, publicarla, darla a conocer, o dar a conocer, hermanos, que somos, como dicen, embajadores de Dios acá en la tierra nosotros. Alguien que tenemos que dar ese mensaje de la palabra de Dios al que lo necesita. Gloria al Señor. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Gloria al Señor. Quiero que leamos Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10 hay unos versículos. Gloria al Señor. Hebreos 10, versículo 5 al 10. También se me presta más. Hebreos 10, ¿verdad? Sí. Hebreos 10 y versículo 5 dice, bueno, acá está diferente, hermano, que ustedes lean como está ahí también. Por eso, al entrar en el mundo, dice, Cristo dijo, a ti
dice, no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar. Me preparaste, dice, un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Esto es Cristo hablando. Cristo también vino como el Hijo de Dios a hacer la voluntad de Dios. Cristo, que fue nuestro Señor Jesucristo y el Hijo de Dios, mismo Él vino a hacer la voluntad de Dios al mundo, ¿verdad? Por eso el Señor dice también que seamos seguidores de Él, hacer su voluntad, hacer como Él hizo, porque Él cuando dio su vida por el mundo, por el pecador, ahí cumplió con la voluntad de Dios, porque Dios le envió para salvar al pecador. Entonces Él vino también a hacer la voluntad de nuestro Dios Padre. Entonces por eso acá cuando el salmista habla en este salmo, también se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque testifica a nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a hacer la voluntad de Dios a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. De este salmo, hermanos, vemos que se aplica, dice, a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 6 se refiere, dice, a la insuficiencia del pacto antiguo. Y el versículo 7 se refiere a la venida de Cristo al mundo para traer redención. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que el 9 dice, en medio de gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. Gloria al Señor. Porque muchos males, dice, me han rodeado. Tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más, dice, que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Gloria al Señor. Vemos que como el salmista acá se expresa, hermanos, no niegues, Señor, dice, tu misericordia, que siempre me proteja tu amor y tu verdad. Vemos que siempre tenemos que tener esa esperanza en Dios, que la presencia de Dios siempre esté en cada necesidad que nosotros podamos estar usando. Que estemos siempre confiando en Dios para que Él nos libre de cuánta cosa el enemigo puede estar tramando en contra de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios siempre, esperar pacientemente en Él. Gloria al Señor. Amén. Así es que tu ley la llevo dentro de mí. Cuando habla de eso, hermanos, es la fe obediente a Dios. Esa fe, hermanos, obediente a la palabra de Dios. Cuando el salmista se expresaba, tu ley llevo dentro de mí, ¿verdad? Es la fe, la obediencia hacia Dios. Eso es lo que Dios desea de cada cristiano, eso es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos. La obediencia. Una fe, sinceramente, dice, que se deleita en seguir la voluntad de Dios. Y manifiesta esa fe, hermanos, manifiesta esa alegría
dice, al esforzarse por guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Es ahí donde nos deleitamos, hermanos, en el Señor nosotros, ¿verdad? Porque el deleite que hay en Dios al del mundo es diferente. El mundo se deleita, la persona se deleita en el mundo, en fiestas, en bailes, todo eso, pero que eso es pasajero. Hoy es, mañana no es, ¿verdad? En cambio, el deleite de nosotros en la palabra, en la fe y confianza en nuestro Dios, es por siempre. Ese deleite espiritual es por siempre. Viene Cristo, arrebata a su pueblo hacia el cielo y ese deleite, hermanos, sigue por toda la eternidad. Entonces, mientras que el mundo pasa y sus deseos, sus deleites pasan, ¿verdad? Son temporales, pero el de Dios permanece para siempre. Así es que es muy importante confiar y esperar en Dios con paciencia, ¿verdad? La paciencia, porque sin paciencia nosotros, ¿verdad? Muchas veces somos impacientes y a veces hacemos las cosas arrebatadas y todo nos sale mal, pero que hay que confiar en Dios y tener esa paciencia, pedir esa paciencia a Dios, hermanos, que, ¿verdad? Es bien difícil, pero que para Dios no hay nada imposible. Tengamos esa confianza en Dios, es mi consejo en esta tarde, siempre, y que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que hasta acá, hermanos, yo llego con esta corta meditación de la palabra del Señor, esperando de que sea de bendición para nuestra vida y que Dios pues nos siga bendiciendo, nos siga ayudando en este caminar que llevamos, en el grupo que estamos, ¿verdad? Que Dios, pedir a Dios también por las almas que están necesitadas, algunos hermanos que también están, que no se congregan, ¿verdad? Y hay que orar por ellos para que, ¿verdad?, puedan agregarse y podamos, ¿verdad?, tener un grupo más grande. Eso es lo que estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Que el grupo crezca también y que más adelante pues Dios pueda darnos un lugar donde congregarnos, ¿verdad?, directamente. Amén. Así que tenemos que estar pidiendo a Dios también por eso. Así que hasta acá, hermanos, yo llego con este momento de meditación.